El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Dejamos que el Espíritu Santo se mueva dentro de nosotros. Dejamos que Él sea el que toma las riendas de nuestras vidas, en lugar de tomar nosotros decisiones en base a, como decía Abraham, pensé, o me imaginaba que. Pues es muy importante dejar que sea el Espíritu Santo el que gobierne nuestras vidas, el que dirija cada una de nuestras decisiones, el que nos aconseja, el que nos enseña, el que nos redarguye, el que nos hace entrar en vereda y en razón cuando somos cabezones o nos obstinamos en seguir ese camino que sabemos que no es el camino del Señor. Necesitamos mucho, cada día más, del Espíritu Santo. Él está ahí dentro de nosotros, Él mora en nosotros como templo del Espíritu Santo, pero nosotros tenemos que dejar que se mueva dentro de nosotros en el sentido de que actúe, nos santifique diariamente. Bueno, pues continuamos con la serie de estudios en el Génesis. En esta ocasión vamos a hablar de un nacimiento. Después de tanto tiempo, ¿verdad? Después de tantos años, al final el Señor cumple con su palabra. Y vamos a hablar acerca de Génesis capítulo 21, versículos del 1 al 21. Porque este nacimiento, ¿de quién es? De Isaac. Isaac, ¿qué significaba el nombre de Isaac? Risa. Muy bien, Pues vamos a hablar de la risa que provoca pues el hecho de un nacimiento dentro de un hogar. Porque de la risa al llanto, ¿qué hay? Hay una línea muy fina, ¿verdad? De la risa al llanto. De festejar y celebrar un hecho maravilloso y alegre como es un nacimiento, a tener que asistir al sepelio de un ser querido, hay un solo paso. Lo sabemos, es así. De reír hasta que te duelen las costillas, a llorar a causa de una separación, hay solamente un suspiro. Y de llorar de gozo al dar la bienvenida a alguien al que hacía mucho tiempo que no veías, a no dejar de sollozar cuando alguien se despide hasta no se sabe cuándo, simplemente existe un breve instante de felicidad que se esfuma rápidamente. Yo creo que el ser humano es partícipe de todas estas experiencias. Todos hemos pasado por situaciones pero muy semejantes. Esa es la dinámica clásica y típica de todo ser humano, que se precie de serlo. Momentos sublimes de satisfacción y fiesta, mezclados como en una baraja de naipes, con episodios de tristeza, de pena y de aflicción. Con los ojos arrasados de lágrimas de regocijo, tomas entre tus manos la nueva vida de tus hijos y con el semblante sombrío ves como tus abuelos traspasan las puertas del más allá. Hay júbilo cuando llega el día de la boda de tus hijos, pero también, a su vez, hay un pozo de languidez anímica tras constatar que han abandonado el nido y que no sabes, tal vez, que aunque ellos buscan nuevos e independientes sueños junto a otra persona, ¿cuándo volverás a tenerlos tan cerca? Recibimos de buen grado los logros de nuestros hijos y nuestros nietos, colmados los corazones con orgullo, pero también entramos en pánico cuando nuestros amados retoños escogen vivir vidas al margen de Dios y
y entregados a adicciones e ideologías perversas. Así es la vida, podríamos decir. Así es la vida desde que el ser humano optó por querer vivirla sin contar con Dios. Así es la vida. Como diría el adagio, en tu casa cuecen habas y en la mía acalderadas, ¿verdad? Eso suele pasar cuando estamos contando, cuando escuchamos las penas de otra persona o cuando escuchamos circunstancias dramáticas o trágicas, ¿no?, de una persona que es amiga nuestra, y nosotros decimos, mira, tu casa, la verdad que las cosas están muy mal, pero si yo te contara a ti, verías que estamos cortados por el mismo patrón. Familias desestructuradas y sin valores cristianos que van a la deriva por los procelosos océanos de la sinrazón y de la imprudencia. Padres negligentes con sus obligaciones que colocan sobre los hombros de sus descendientes el peso de responsabilidades que deberían asumir ellos. Hijos sin oficio ni beneficio, sin metas en la vida, sin interés en progresar y madurar, que habitan en el hogar familiar como si de un hotel de 5 estrellas con pensión completa se tratase. Esposos que se llevan a matar y que no poseen un criterio uniforme para criar y educar a sus hijos. Familias políticas enfrentadas y enrocadas en sus prejuicios y en sus clasismos estúpidos. En definitiva, el núcleo familiar sobre el que se basa nuestra sociedad ha sido dañado, ha sido distorsionado, llevando a la quiebra cualquier intento de ordenar la vida del ser humano desde la voluntad de Dios. Eso es una realidad, por lo menos desde mi punto de vista palmaria. Es lo que podemos ver en cada una de las vivencias de personas que conocemos. Y así pasa, que a pesar de ser testigos de eventos que provocan contento, que provocan felicidad familiar, los acontecimientos que generan tensiones, rencor y caos suelen opacar a estos. Eso es lo trágico. Lo bonito, pero también lo trágico de la familia. Pues la vida de Abraham y Sara, como bien sabéis, no era perfecta, ¿verdad que no? No era perfecta. Recordemos que en orden a acelerar el proceso de conseguir un heredero para Abraham, Sara le había propuesto tomar ¿a quién? A Agar, su sierva egipcia, como concubina, y así lograr el anhelado deseo de tener un hijo. Recordamos todo esto, ¿verdad? El experimento les explotó completamente a ambos en las manos hasta el punto de que Agar tuvo la oportunidad de huir de la quema. Pero, convencida por un ángel en el desierto de Shur, Agar regresa para someterse humildemente bajo la autoridad de su señora Sara. Parece, por lo que, como dejamos el asunto en su momento, parece a simple vista que ambas rubrican una tregua momentánea en beneficio de la paz familiar y de la crianza del nuevo vástago, cuyo nombre será Ismael. Es el hijo que tendrá Abraham con la concubina Agar. Pasan los años con relativa tranquilidad hasta que Dios profetiza a Abraham y a Sara que en el plazo de un año ambos serán al fin padres de un tierno infante. Ahí ya empiezan a haber problemitas, ¿no? Ya no lo vislumbráis en el horizonte los problemas. Ahora que había una especie de calma chicha o de tranquilidad tensa, ahora viene un niño en camino, un niño que va a nacer del seno de Sara. Entre la duda y el escepticismo, el matrimonio decide esperar acontecimientos. No sabemos de qué forma comenzó a sentir Sara el empuje y el vigor de una nueva vida en su interior, pero lo que sí conocemos es que la palabra dada por Dios sobre su capacidad procreadora se cumple a rajatabla. Leamos el texto, versículos del 1 al 7. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como le había prometido. Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el plazo que Dios le había dicho. Al hijo que le nació y que dio a luz Sara, Abraham le puso por nombre Isaac. Circuncidó a Abraham a su hijo Isaac a los 8 días, como Dios le había mandado. Tenía Abraham 100 años cuando nació su hijo Isaac. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho rey, y cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién le hubiera dicho a Abraham
que Sara había de amamantar hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Imaginaos, ¿no? Alegría que estallaría en medio de las tiendas de Abraham el día en el que llegó Isaac. Imaginaos. Si ya había contentura, por lo menos por la parte de Abraham, cuando nació Ismael, imaginaos cuando nació Isaac, el hijo de la promesa. Primero, Sara, al notar en su seno el desarrollo del embrión hecho feto, se acordó de la risa que le entró al escuchar decir al extranjero hacía un año que tendría un hijo. Y en segundo lugar, Abraham, objeto de la promesa universal de Dios desde hacía tantos lustros ya, reiría de contento al traer a la memoria la noche en la que también él mismo sonrió para sus adentros, poniendo en duda el poderío de Dios para darle descendencia. ¿Recordáis también? Y luego todo el campamento se sentiría feliz, admirado, epatado ante semejante milagro del cielo, que una anciana fuese madre primeriza tras décadas y décadas de infertilidad. Claro, eso se habría visto en ningún sitio. La risa, emblema de por vida de Isaac, el hijo de la promesa, reinó durante una buena temporada en el ambiente del clan abrahámico. Abraham cumplió con su papel como sacerdote de su casa, circuncidando a Isaac. Y Sara, más contenta que unas Pascuas, no cesaría, imaginaos, ¿no?, de meter en sus brazos a su hermoso retoño, dándole el pecho durante 3 años. Esto es el tiempo tradicional que culminaría con el destete, ¿vale? Porque también para eso había una serie de plazos. Hoy he escuchado que hay madres que dan de mamar hasta los 5 años. Bueno, en fin. Pero aquí no, aquí había que espabilar a la criatura. Tenía que empezar a comer material sólido. El caso es que el versículo 8 nos dice que el niño creció y fue destetado, y ofreció a Abraham un gran banquete el día que fue destetado Isaac. Era costumbre ancestral celebrar una fiesta por todo lo alto en ese día y entregar una ofrenda al Señor, porque ya el niño pasaba a tener una cierta autonomía, independencia en lo físico y en lo nutricional, y también un futuro como heredero de todo lo que poseía su padre. Por eso en esa fiesta podemos ver ese cuadro tan precioso, que es el cuadro de una familia unida comiendo juntos, organizando un festejo solemne, lleno de algarabía. Aquello debió de ser un auténtico acontecimiento que nadie olvidaría por los años. Todo pintaba increíblemente bien, ¿verdad? Y el porvenir se hallaba garantizado con el desarrollo adecuado de Isaac. Y si se hubiera acabado aquí la historia, pues hubiera sido todo bucólico, utópico y perfecto. Pero la historia continúa. Y ese es el problema, que la historia continúa. Empiezan a haber unos nubarrones en el paraíso, podríamos decir. Sin embargo, como ya dijimos al principio, la felicidad en casa no dura para siempre. Mi madre siempre decía que la felicidad en casa del pobre no dura para siempre. Pero aquí Abraham no era precisamente pobre. También había una telenovela, recordaréis, los más antiguos, que decía que los ricos también lloran. Una telenovela mexicana. Pues es que también es así. Y aquí vamos a ver precisamente esa situación. Había 2 personas en el campamento que no estaban para nada contentos con el nacimiento de Isaac. ¿Adivináis quiénes podían ser? Abraham y Ismael. No estaban muy contentos. Viendo amenazado su estatus y su heredad, ambos quebrantan unilateralmente el alto el fuego, comienzan a manifestar un desprecio visible y malicioso hacia Isaac. Leamos el versículo 9. Dice que, pero Sara vio que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Ya empiezan los problemas. Hoy día ya hay que quitar importancia, son chiquillerías, son niñerías. Poco para tanto. Yo creo que ese era el pensamiento de Abraham, pero Sara no lo veía de esa manera. Sara no lo veía de esa forma, ¿verdad? Ismael, ya un mozalbete de unos 16 años de edad, no perdía la oportunidad de reírse de Isaac en lugar de reírse con Isaac. Que hay una ligera diferencia, ¿verdad? Reírse de que reírse con una envidia que le corroía por dentro al percibir que la atención que antaño se dedicaba a él
se estaba depositando en Isaac, Ismael no duda, no vacila en aprovechar cualquier ocasión para burlarse cruelmente de él. No sabemos en qué términos provocaba a su medio hermano, no lo sabemos, no se nos dice mucho acerca de esto, pero lo que sí conocemos es lo que el apóstol Pablo comenta de este asunto, empleando la figura de Agar y Sara para hablar sobre la ley de la gracia. Lo recordaréis, se encuentra este pasaje en Gálatas capítulo 4, versículo 29, cuando dice Pablo: pero como entonces el que había nacido según la carne, Ismael, perseguía al que había nacido según el Espíritu, Isaac, así también ahora. Es decir, que había una persecución, un acoso y derribo, bullying, como se dice hoy día, al bullying, pues ya existía en aquellos tiempos, en el campamento de Abraham. Era una persecución, un acoso continuo que exasperaría seguramente a Isaac, que lo llevaría al borde de una depresión de camello. Isaac era un experto, por lo que vemos aquí, en atosigar, en ningunear a su hermano. Y claro, esto no pasa desapercibido para su madre Sara. Las madres todo lo ven, sobre todo en los instantes en los que Isaac correría negado en llanto a recurrir al consuelo materno. Ay, mamá, mira lo que me ha hecho Isaac, mira lo que me ha dicho, eso Ismael, mira lo que me ha hecho, mira lo que me ha dejado de hacer, mira, me ha sacado la lengua, mira, me ha echado la zancadilla. No sabemos exactamente cuál era la lista, ¿no?, de tretas que utilizaba Ismael contra Isaac, pero la cuestión es que la paciencia de Sara alcanza su límite. Alcanza su límite, está ya harta de que venga su hijo todos los días a reportarle, ¿no?, a informarle de las triquiñuelas de su medio hermano. Y ese límite de la paciencia de Sara llega un día en el que no ve mejor solución que deshacerse tanto de la madre como del hijo de una vez por todas, aplicando el refrán consabido de que muerto el perro se acabó la rabia. Y eso es lo que estaría pensando, del mismo modo que en la primera ocasión en la que Agar se marcha embarazada del campamento, Sara, ¿a quién acude? A Abraham. ¿Recordáis, no?, cuando Sara acude a Abraham, le dice: mira lo que está pasando, mira, es que Agar me está haciendo la vida imposible. Y Abraham, ¿qué le contesta? Es tu esclava, tú verás qué haces. ¿Recordáis? Como diciendo, es tu problema. Pues vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Versículos 10 al 11. Dice que por eso dijo Sara a Abraham: echa esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Estas palabras le parecieron muy graves a Abraham por tratarse de su hijo. Del gozo inefable que anida en el corazón de un padre como era Abraham al tomar de la mano a su pequeño Isaac, pasamos a observar y a escuchar cómo este corazón se rompe en 1000 pedazos. Se rompe en 1000 pedazos y la congoja sustituye a la alegría. Sara lanza un ultimátum a su esposo: o ella e Isaac, o Agar e Ismael. No hay medias tintas. Tenía que elegir. Claro, eso es muy duro para Abraham. ¿Pensáis que no es duro? Para Sara no sería tan duro porque como no era su hijo, pero por lo menos biológico. Legalmente era su hijo, pero biológicamente no. Imaginaos. No hay matices grises en la petición de Sara. Imaginaos por un momento a Abraham con un afecto, con un amor intenso por ambos niños, hijos de su alma. ¿Qué dirección tomar? ¿Qué decisión asumir en una tesitura tan dura y tan difícil? Porque Sara es muy áspera en su orden, pero que muy áspera. Y su determinación es inquebrantable, como bien sabe perfectamente Abraham. Abraham no podía buscar un término medio. No podía encontrar una forma de solventar este conflicto de una manera diplomática, no. Lo sabía perfectamente Abraham en su foro interno, que tenía que tomar una decisión radical. Estas confrontaciones iniciales entre sus hijos y sus respectivas madres no tenían pinta de aminorar o de decrecer. Todo lo contrario, el panorama era terriblemente aciago. Si nos ponemos por un instante en el pellejo de Abraham, eso es algo que a veces nos ayuda a entender un poquito
la vida sentimental y emocional de los personajes bíblicos, si nos ponemos por un instante en el pellejo de Abraham, participaríamos de un conflicto mental, emocional y espiritual espantoso. ¿Qué os parece? ¿Que no sería un conflicto de AUPA? Era una disyuntiva con resultados aterradores e inciertos. Su nobleza y su cariño hacia Ismael le impedían echarlo como un vulgar perro de su vida. Su amor y pasión por el hijo de la promesa de Dios, por Isaac, era también insondable e irrenunciable. ¿Qué hacer? He ahí la cuestión. ¿Qué hacer? Ismael, con todo lo desagradable que se ponía cuando trataba a su hermano, seguía siendo su hijo. Abraham comprende en ese instante el error que cometieron Sara y él en el pasado. Ahí entendió realmente las consecuencias de hacer las cosas por su cuenta. Ahora las consecuencias de este acto están pasándoles una factura tremendamente costosa. Claro, ante ese desafío interno, Abraham solo puede acudir a una instancia que le revelará exactamente qué curso de acción ha de emprender. Como Abraham ya no tenía ningún subalterno o a ningún consejero a su mano, ¿a quién podía acudir? Al Señor. Ahí lo vemos, versículos 12 al 13. Entonces dijo Dios a Abraham: no te preocupes por el muchacho. Es decir, por Ismael. No te preocupes por el muchacho ni por tu sierva. Escucha todo cuanto te diga Sara, porque en Isaac te será llamada descendencia. También del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. El Señor, una vez más, en la vida de Abraham, es el que rescata al patriarca de tomar una decisión imprudente y fatal. Dios le comunica que debe acatar las indicaciones de su esposa, que él ya se encargará de todo lo demás. Dios será el proveedor, Dios será el cuidador de Agar e Ismael de por vida. Puede despedir sin incertidumbres en el alma, sin preocupaciones en la mente, a su hijo amado Ismael. El alivio, claro, en ese momento el alivio por parte de Abraham, ¿cómo es? Cuando te quitan un peso encima de esa clase, imaginaos, pues ese alivio, ese respiro, ese consejo de parte de Dios es una expresión, es una manifestación de la confianza que Abraham ponía en el Señor. Isaac es el escogido, nos dice aquí la palabra, es el escogido para tomar el relevo del plan de salvación programado por Dios antes de la creación del cosmos. A partir de él, a partir de Isaac, todas las naciones del mundo serán benditas. Ismael, por otro lado, también será beneficiado por Dios. No lo dejan hasta acá, ¿verdad? Ya que constituirá a su vez uno de los pueblos de más renombre y más fama de toda la historia, hasta nuestros días. Cuando Dios te dice que no te preocupes, ¿qué haces? ¿Te sigues preocupando? Ahí falla algo, ¿verdad? Cuando Dios te dice no te preocupes, lo mejor es aceptar la realidad de que todo va a salir bien. Es lo mejor. Es lo mejor. Esto no quiere decir que Abraham no iba a echar de menos a su primogénito. ¿Creéis que no lo echaría de menos? Claro que lo echaría de menos. ¿Creéis que Abraham se iba a olvidar de por vida de Ismael? Seguramente no. De hecho, como ya veremos en el último estudio de toda esta serie, ¿quiénes son los dos que están delante del sepulcro de Abraham? Isaac e Ismael. O sea, no hay un olvido, simplemente pues hay una separación necesaria. Con la conciencia tranquila, con la promesa fiel de que Dios permanecerá al lado de Agar y de su hijo Ismael, Abraham realiza los preparativos necesarios para que partan hacia Egipto, lugar natal de Agar. Versículo 14. Al día siguiente Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y se lo dio a Agar. Lo puso sobre su hombro, le entregó al muchacho y la despidió. Ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. El desierto de Beerseba es conocido como el desierto de los 7 pozos. Es una zona geográfica que se caracteriza por la presencia de montes bajos, de arenisca
y de llanuras donde abundan quebradas y wadis. Es la palabra que se utiliza en aquellos parajes en los que los aluviones invernales frecuentemente provocan inundaciones. Este lugar, Beerseba, se hallaba al sur de Israel, en el Negev, y lindaba al sur con el desierto de Shur, frontera natural con Egipto. No era precisamente un enclave natural, amable con los viajeros, y era muy difícil conseguir agua potable si no sabías exactamente dónde se encontraban los oasis o pozos. Según nos dice este texto que acabamos de leer, no sabemos por qué Agar caminaba errante por un desierto tan inhóspito. ¿Cuál era la razón? No es que se le acabó la batería del móvil y por eso no podía mirar el GPS. En aquellos tiempos no existía eso. Y tenía una brújula donde mirar dónde estaba el norte y dónde estaba el sur. No tenía ese tipo de cosas. Pero el caso es que se había perdido. Agar y Ismael se pierden. Pasa el tiempo, el agua del odre que Abraham le había dado hasta que pudiese volver a llenarlo en algún manantial o oasis, escasea hasta no quedar una sola gota con la que aplacar la sed. Versículos 15 a 16. Cuando le faltó el agua del odre, puso al muchacho debajo de un arbusto, se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho vuelva. Cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó la voz y lloró. Terrible eso. La madre dice: mira, no quiero ver cómo muere mi hijo. Desesperada y desorientada, Agar cree que ha llegado el final del camino para Ismael y para ella. Ahora solamente queda morir deshidratados, como muchos de aquellos viajeros errantes que habían perdido el rumbo en un paisaje desolador y seco como era este desierto de Beerseba. Coloca a su hijo bajo la sombra, la poca sombra que daba un arbusto solitario en medio de la nada, y se retira a una distancia prudencial desde la que no tuviera que asistir a los postreros estertores que presagiaban una muerte inminente de su hijo. Ninguna madre que se precie puede ver cómo se consume la vida de sus retoños, cómo se va apagando la mirada de sus hijos. El muchacho, presa de los dolores propios de un cuerpo que necesita hidratarse lo antes posible, gime, se retuerce, grita entre balbuceos y lágrimas. Solo resta dejarse morir y que la muerte actúe lo más rápidamente posible, evitando escuchar por más tiempo la agonía de su hijo. Y aquí viene la pregunta: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en ese momento? No iba a echarles una mano a Dios. ¿No lo hemos leído antes? Que Dios les iba a echar una mano. ¿No iba a cumplir con la palabra dada a Abraham de que no se preocupase por ellos? A pesar de las dramáticas circunstancias, a pesar de la tragedia por la que estaba pasando Agar e Ismael, Dios puede ser cualquier cosa. Podemos tacharlo de cualquier cosa, pero Dios es un Dios que nunca da la espalda a sus promesas. Nunca da la espalda a sus promesas. Versículos 17 y 19. Oyó Dios la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho ahí donde está. Levántate, toma al muchacho, tenlo de la mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Fue Agar, llenó de agua el odre y dio de beber al muchacho. El clamor de Ismael fue como una señal de alarma para Dios. No es que Dios no estuviera, ¿vale? Porque esto es una expresión para que la gente que lo lee lo entienda. No es que Dios no estuviera al tanto de todo lo que sucedía con esta pareja, ¿vale? Que estuviera echándose la siesta y de repente escuchase a Ismael llorar y ostras, es verdad que sí, que le había prometido a Abraham. Pero pensemos en Dios como una persona descuidada o despistada. No es así. Pero a veces nos atiende justo en ese límite que hay entre la desesperación y el abandono ante las circunstancias sin solución, para que aprendamos y entendamos que Él es el único que nos puede sacar de las castañas del fuego y que debemos depender completamente de su providencia. El ángel que años antes la había atendido en el desierto de Shur, ahora vuelve a manifestarse por medio de una voz celestial que la anima a recoger a su hijo, que le recuerda el pacto que había hecho con ella en el pozo del viviente que me ve,
y justo delante de ella, nos dice el texto, aparece como por un ensalmo un manantial de agua fresca y cristalina y corre a llenar el odre con el oro líquido que destila. Con lágrimas de gratitud y de alivio se agacha sobre su hijo inerme y le da a beber poco a poco del contenido del odre. Con la necesidad satisfecha, Agar e Ismael escogen asentarse precisamente en aquellos lares, con el propósito firme de forjar una estirpe de grandes guerreros del desierto. Nos dicen los versículos 20 y 21, para terminar, que Dios asistió al muchacho, el cual creció, habitó en el desierto y fue tirador de arco. Vivió en el desierto de Parán y su madre tomó para él mujer de la tierra de Egipto. El Señor, como vemos aquí, respaldó y apoyó a Ismael y a su madre en todo cuando pudiesen necesitar en las yermas tierras del desierto. Ismael perfeccionó el arte de la caza con arco para proveerse de las presas necesarias para su sustento, como eran las gacelas y las diversas clases de aves que vivían en ese desierto. Su centro de actividad definitivo se estableció en el desierto de Parán, un paraje semidesértico colindante con el Golfo de Suez, y su madre Agar escogió de entre sus compatriotas egipcias a la esposa de Ismael. Y como bien sabéis, los egipcios eran politeístas, que tenían un buen panteón de dioses egipcios, por lo tanto ahí también se fue diluyendo esa fe inicial que había compartido con su padre Abraham. Más adelante veremos el progreso de este nuevo pueblo, cuyo origen estaba ahí, en Abraham. Como conclusión, pues hay una realidad espiritual muy clara, diría que también incluso social, y es que la familia se resiente cuando no existe una confianza total en la voluntad de Dios, cuando la planificación del futuro no tiene en cuenta los propósitos del Señor, y cuando escoge el descontrol y una toma de decisiones imprudente y caprichosa. Dios nos ofrece interminables momentos familiares repletos de alegría y felicidad, de fiesta y celebración, y nos ayuda a sobrellevar los episodios tristes y lamentables que también tienen su lugar en el seno del hogar, lo sabemos. Si aprendemos de Abraham, en esta ocasión, no tomaremos ninguna decisión sin consultar previamente ¿a quién? A Dios. Si aprendemos de su fe en que Dios va a hacer lo necesario para erradicar la preocupación de nuestras mentes, la vida podrá ser disfrutada en toda su plenitud. Y si aprendemos a depender de Dios en cualquier circunstancia, por más apretada y por más crítica que sea, viviremos sin temor, viviremos sin miedo, esperando siempre que las promesas de cuidado, de protección y de provisión se cumplan a su debido tiempo. ¿Queréis hacer algún comentario? ¿Queréis compartir algo al respecto del estudio de hoy? ¿Alguna idea? ¿Algo que os haya llamado la atención? Muy bien, pues la semana que viene continuamos con la historia, y en esta ocasión vamos a hablar de Beerseba. Ahí va a haber una problemática entre Abraham y, ¿recordáis a Abimelech? Lo vimos la semana pasada. Pues va a haber ahí una problemática, va a haber un pleito entre ellos por un pozo. Así que vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor sobre ese encuentro que tendrán ambos y del pacto, ¿no?, que realizarán para poder solventar esa circunstancia. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues terminamos hablando de la doxología y nos encomendamos al Señor lo que resta de semana para poder volvernos a encontrar el próximo domingo a las 11 de la mañana, último estudio de Segunda de Samuel, ¿de acuerdo? Así que leeremos los últimos capítulos sobre el censo y sobre los episodios, sobre el cántico, ¿no?, que elabora el rey David, ¿de acuerdo? Muy bien. Yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder, yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de Él, yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de
Señor os bendiga y hasta el próximo.